En un lugar de la red, dos lectoras se encuentran. Hola lectores, yo soy Varé, ella es Andrea. Y el día de hoy tenemos una tercera versión de los cuentos originales y los retellings. Así es la tercera parte y ahora toca un cuento clásico. ¿Cuál es? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es un cuento alemán también recogido por los hermanos Grimm en el año 1812, ¿no? Y es el cuento número 15 de toda la colección. Sí, muy bien, entonces vamos a empezar por decir de qué se trata, ¿no? Y esta es la historia, probablemente vamos a ir contrastando lo que te han contado a ti y lo que nosotros estamos recogiendo nos dieron los hermanos Grimm. Esta es una historia de dos hermanitos. Y como sabemos, siempre hay una historia detrás de por qué los niños salen de casa, y esto es que había mucha carestía, había mucha pobreza, mucha hambre, y resulta pues que en las historias donde aparecen las madrastras tienen ideas que recaen sobre los hijos, en este caso del padre, y deciden llevarlos, ¿no? Llevarlos al bosque y dejarlos. Cuando los dejan allí, ¿qué crees que pasaría? Cuando pasa por primera vez, lo que sucede es que Hansel y Gretel habían escuchado el plan que tenía la madrastra con su padre, porque el padre no quería, pero la madrastra lo logra convencer. Entonces ahí vemos la manipulación. Siempre las madrastras son malas en este cuento. Sí. Como había escuchado, Hansel sale en plena noche a recoger piedritas. Y esas piedritas brillaban como plata en la oscuridad. Entonces las recoge y al día siguiente pues a ellos los llevan a perderse al bosque. Y cuando ya se hace de noche, Hansel pues había dejado todo un camino de piedritas. Entonces, como brillaban en la oscuridad, pudo volver a casa con tranquilidad. Regresó a casa y, oh, sorpresa. Bueno, la madrastra no estaba feliz, así que decidió repetir el plan. Vuelven a generar otra estrategia para llevarlos nuevamente al bosque, y esta vez pues con menos posibilidades para los niños, porque los dejan mucho más lejos de donde los habían dejado la primera vez. Terminan dejándolos y los niños se pierden en el bosque finalmente. Y ahí es donde aparece esta situación, ¿no? Porque siempre te hablan de un bosque y en el bosque hay peligros. Pero este era un peligro bastante interesante, era como una tentación. Y allí los niños descubren una casita hecha como de pan, con mucho dulce, y empiezan a comer, porque obviamente decimos que venían de una historia donde faltaba mucha comida. Y resulta que era una estrategia, pues porque hay una ancianita muy, digamos, sí, que tú la ves y dices, ay, qué ternurita. El punto está en que esa ancianita les dice, bueno, dale, come lo que necesites, lo que desees, puede servirte. Porque tenía otras intenciones. Todo estaba bien hasta que la anciana empieza a transformarse, ¿sí? Y yo me lo imagino que se va transformando hacia el ceño fruncido, el rostro como que se le afecta un poco, y los niños empiezan a sentir temor y ya estaban perdidos. ¿Por qué? Porque los separa, coge a Gretel y le empieza a llevar a que recoja agua, a que haga quehaceres de la casa, mientras ella preparaba comidas, porque al inicio les preparaba comidas muy ricas, muy apetitosas, tenía un propósito, engordarlos, para luego todos cebosos empezar a preparar algo muy delicioso, básicamente de Hansel, porque a Hansel lo pone en una especie de lo encarcela. Sí, yo me estaba pensando así como los chanchitos que es los como preparas, un cerdo, ¿sabes? lo pone prácticamente en un corral. Bueno, le comienza a dar comida. Toda la comida que lamentablemente Gretel no recibía, porque Gretel recibía más que las sobras. Así que Hansel, como ya hemos visto, también es inteligente, tiene sapiencia. Lo que pasaba es que la bruja siempre revisaba si ya estaba gordito Hansel. Claro. O sea, siempre a ver cuál de gordito estaba para ya comérselo, ¿no? Entonces, aquí sucede que las brujas con los ojos rojos tienen muy mala visión, pero sí tenían desarrollado el sentido del olfato. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Aprovechando esta desventaja, entonces Hansel decide, en vez de dar el dedo, siempre daba un huesito. Y la bruja siempre veía que pues estaba flaco, delgado, desnutrido el pobre. Pero la bruja, luego de pasar tantos días, de que le daba tanta comida, y bueno, Hansel al parecer nunca engordaba, se cansa, se aburre y dice, bueno, ya, me lo voy a comer de todas formas.
Claro, y es allí donde empieza a trabajarse la habilidad de Gretel, empieza a entrar en escena Gretel, aparte que tenía las posibilidades de salir, de desplazarse por la casa. Pedía a Dios, preocupada, como toda una niña, su hermano se lo iban a comer, ya lo sabía, entonces empieza a observar qué pasaba con eso, aprovechando el tema de la ceguera de la bruja y aprovechando el que no escuchaba bien. La niña empieza a ver de qué manera podía evitar que a su hermano se lo coman. Así que Claro. se empieza todo, empiezan a buscar, a preparar el horno. Sucede que la bruja le dice pues a Gretel, le dice, quiero que revises el horno para ver si está bien caliente, para lograr cocinar a su hermano, ¿no? Y entonces ya Gretel capta y se huele de que también quiere comérsela a ella. Pero Gretel también, muy astuta, le dice, ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé cómo hacerlo? Enséñame, por favor, cómo lo podría hacer. La bruja le dice que eres una tonta, ¿cómo no vas a saber hacer esto? Entonces le da el ejemplo y mete la cabeza en el horno. Y cataplum, ya saben. Porque Gretel le da un empujón y la bruja se queda en el horno, le encierra y se quema. ¿Ok? Y salió una bruja rostizada. Bueno, la historia no queda ahí. Ellos empiezan su aventura de retorno a casa, porque en este caso hay un retorno. La niña feliz, el niño feliz. Porque también habían encontrado tesoros dentro de la casa de la bruja, habían encontrado joyas, dinero. Entonces recogen todo eso para ir a casa feliz y ya dejar de tener todas las carencias que tenían. Bueno, aquí empiezan a acomodarse las cosas. Luego, para el retorno, encuentran a un pato, ¿no? Al señor Pato, y el señor Pato los ayuda a cruzar, porque había un río que pasar. Llegan a casa, para que se cierre bien la historia, pues ¿quién creen que había muerto? La madrastra. La madrastra había muerto. ¿Y qué creen que pasaba con el papá? El papá estaba extrañando mucho a sus hijos, estaba sintiendo mucha tristeza por haberlos abandonado. Claro, esa culpa. Qué bueno, nos damos cuenta aquí que no hay rencores, que no hay temas de mejor me voy por allá, porque son niños. Y en ese sentido el niño estaba entendiendo que había sido una situación circunstancial y que era por falta de dinero y ya venían preparados. Tuvieron ahí un felices para siempre. Sí. Es un final feliz donde tú dices si regresaron, se abrazaron todos, ya no iban a tener hambre y lo mejor, ya no estaba la madrastra. Exactamente. Entonces, y colorín colorado. Sin personas tóxicas en la familia, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Ok, esa es la versión de los hermanos Grimm y probablemente tú habrás escuchado algo muy similar o algo diferente, sería bueno compartirlo. Pero a partir de ese cuento, y por eso es que vienen los retellings. Como venimos siempre acá en cada video, como decimos, venimos a recomendar 2 retellings de Hansel y Gretel. Así que, en primer lugar, tenemos un retelling que se llama Magic Bitter, Magic Sweet, de Charlie Holmberg. Tengo un problema con la pronunciación de los nombres en inglés. Y ya bueno, aquí nos habla de una protagonista que tiene el don, digamos, de hacer muy buenos postres. Es muy buena en panadería. Entonces, pero no solamente los hace ricos, deliciosos y buenos, sino que además puede incluir en ellos que causen sentimientos, emociones en las personas, ¿no? Es como un efecto mágico que tienen sus postres. Y además es una protagonista que no recuerda su pasado, ni quién es, ni de dónde viene, ¿no? Que es algo muy importante, porque en algún momento llegan merodeadores a su pueblo a conquistar todo y a ella la encarcelan, la secuestran y le dicen que tiene que cocinar, pero cosas siniestras, para lograr pues los objetivos más oscuros que pueden haber. ¿Dónde está la conexión con Hansel y Gretel? Que está obligada a preparar una casa de pan, un muñeco de jengibre, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, a ella se le va presentando cuando está secuestrada un ente fantasmagórico que se niega a decirle qué relación tiene con ella, porque está conectado de alguna forma en su pasado. Entonces ella va descubriendo poco a poco, tras visita y tras visita, cómo se conecta con su pasado y toda la historia que hay detrás. Es una historia muy interesante, muy intrigante y también es oscura, así que podemos descubrir todo un misterio detrás de ella.
Tiene leves matices de Hansel y Gretel, pues como ya lo hemos visto, porque incluye el tema de la panadería, de los dulces, de los postres, ¿no? Pero tiene claramente su plus. Bueno, otro retelling es A Tale Dark y and Grimm. Es una versión de Adam Gitwitz. Entonces, Adam nos ofrece una posibilidad de, a partir de los cuentos de Hansel y Gretel, involucra a otros 8 cuentos de los hermanos Grimm y nosotros vamos a irlos mezclando. Esto es una historia irreverente, es una historia mucho de rebeldía. En los cuentos cuestionan muchas situaciones que comúnmente nosotros podríamos ver, la realidad del tema de las brujas. Ahí aparecen las brujas, aparecen las adversidades y cómo es que entre estos cuentos vamos viendo. Incluso creo que cuando leíamos el tema en la versión anterior, veíamos que hay rasgos de esas brujas que te llevan a pensar en Roald Dahl, que te llegan a pensar en las gorgonas, que te llegan a pensar incluso en un pulgarcito cuando vas dejando las huellas. Esas situaciones hacen que permitas meter varios cuentos y en estos saltos que van dando vas descubriendo la historia detrás de una historia que te conecta con el encontrar el destino, en el caso de Hansel y Gretel, ¿no? Es una muy buena opción, así que tenemos esto. Y si tú conoces alguna otra historia basada en los hermanos Hansel y Gretel, pues coméntalo. Esto es simplemente una pincelada, es lo que nosotros hemos encontrado. Sabemos que hay más cosillas por allí, así que sería genial que lo compartas. Y si tienes alguna inquietud de algún otro cuento, pues compártelo. Aquí estamos para cubrirlo. Y Escucharte. Bueno, Y desarrollarlo también, porque nos gusta mucho investigar de los cuentos originales, leerlos como son en realidad y compartirlos con ustedes. No se olviden de darle like al video, que nos hace muchísima ilusión y nos ayudan bastante. Suscribirse, darle a la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estamos subiendo nuevos videos al canal. ok, eso es todo, amigos. Cuídense. Bye. Bye.